Buenas noches, queridos alumnos. En esta oportunidad estoy dando inicio a la explicación del artículo número 3 de lo del Código de Notariado. Voy a ser solamente yo la que voy a participar porque esta clase está siendo grabada para ser después compartida con ustedes. Espero sea de su agrado y cualquier observación, pues estoy para que ustedes me la puedan realizar, ¿verdad? Tenemos la lectura del artículo 3 donde dice tienen impedimento para ejercer el notariado. Entonces, impedimento, ¿verdad? Es la primera palabra que tenemos que analizar y saber que las palabras tienen un significado especial. Están impedidas para poder ejercer el notariado. Número 1, los civilmente incapaces. Quiere decir que si alguien está declarado legalmente, civilmente incapaz, ¿a qué se refiere la palabra incapacidad? La declaratoria de incapacidad se refiere a alguna dolencia de enfermedad mental, o ya sea en el número 2, habla de los toxicómanos y ebrios habituales. Entonces, esto sería importante, no tanto analizar la palabra incapaz como la palabra capacidad, que es la que ustedes en civil, en el artículo 9 del Código Civil, ya nosotros tenemos conocimiento de lo que es la capacidad. Entonces, al saber qué es la capacidad, nosotros sabemos que contrario sensu va a ser la palabra incapacidad, y ahí es donde podemos enumerar, ¿verdad? Artículo 9, artículo 8 del Código Civil. En el 2 dice los toxicómanos y ebrios habituales. Los toxicómanos, para los que no tienen conocimiento, existen algunas sustancias tóxicas que algunas personas usan para sentirse mejor, y eso los hace toxicómanos, es decir, los que nosotros comúnmente conocemos como adictos, ¿verdad? Adictos a sustancias toxicómanas. Ebrios habituales, pues son los adictos al alcohol, siempre y cuando estas dos actividades pues los lleven a convertirse en incapaces, ¿verdad? Ellos no tienen impedimento para ejercer el notariado. Con eso no queremos decir que no sean notarios. Caemos en las mismas figuras que hemos estudiado, donde decimos que podemos ser notarios, pero que en este momento tenemos impedimento. Siempre que explico este artículo, también explico el momento en el cual las leyes declaran el impedimento, pero al mismo tiempo los toxicómanos y ebrios habituales pueden rehabilitarse, y con su rehabilitación logran la rehabilitación también de poder ejercer el notariado. Luego los ciegos, los sordos y los mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Pues definitivamente los ciegos y los sordos y mudos, una vez no hayan ellos cambiado su situación, ellos definitivamente van a tener incapacidad, van a tener impedimento para poder ejercer el notariado. Luego, en el número 4 dice los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Falsedad, ustedes ahí nos vamos a ubicar, van a sacar su código penal y van a usar los artículos que determinan los siguientes delitos. Falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos. Y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos, y vamos a señalar algunos artículos que están aquí y vamos a agregar otros. 240, 241, 242, 243, 244, 246, 249, 462, 467 del Código Penal. Aquí es importante que si no recordamos el tipo de delitos, demos lectura a nuestro Código Penal para enterarnos y no confundir el hecho que dice los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Quiere decir que ustedes saben que para que se lleve a cabo una condena, inicia todo con una querella o con una denuncia. Luego de la denuncia y la querella, pues se lleva a cabo un proceso
donde se determina si es o no la persona culpable, si se le pueden atribuir los hechos que se le atribuyen, valga la redundancia. Y por último, en un proceso oral y público, en un debate, se le demuestra y se le condena, ¿verdad? Esas condenas tienen que ser determinantes en un fundamento, tienen que ser debidamente fundamentadas para poder llevarse a cabo. Entonces, con una simple denuncia, con una simple aseveración, con una simple publicidad, no se puede decir que el notario no tiene impedimento para ejercer hasta que plenamente se le compruebe el hecho de que él ha sido condenado y que va a tener que cumplir una condena en un centro de privación de libertad de los que ordena nuestra ley. Luego, de esta forma, explicamos el artículo 3, hablamos de impedimentos. Es bien importante que ustedes vayan señalando porque de estos artículos en adelante habla de impedimentos, de no poder ejercer, y después en el 6 dice, pueden también ejercer, como que se les olvidó algo y continúan. Entonces van a tener que ir señalando y memorizándose cuándo es que se puede, ¿verdad? Porque en el 2 dice para ejercer. Luego en el 3, ¿quiénes tienen impedimento para ejercer? Y luego, ¿quiénes no pueden ejercer? Hasta ahí va como un poco claro. Pero después en el 5 también dice, pueden ejercer. Y luego en el 6 dice, pueden también ejercer. O sea que se da como redundante, pero van a tener que ir ubicándose muy bien en esas palabras claves, ¿verdad? Tienen impedimento, no pueden ejercer, pueden también ejercer, pueden ejercer, porque de esa forma es que se les van a ir haciendo los interrogantes. En el número 4 dice no pueden ejercer el notariado, o sea, aquí hay incompatibilidad y pueden haber causas de inhabilitación. Eso no lo dice el código, pero ustedes lo pueden anotar ahorita que yo se los estoy comentando. Donde dice no pueden ejercer el notariado, hay causas de incompatibilidad y causas de inhabilitación. ¿Qué es la incompatibilidad? La incompatibilidad quiere decir cuando como notario tenemos 2 o 3 trabajos y se nos cruzan los horarios. Entonces es incompatible y hay una causa material que no nos permite estar en la misma hora en determinados puntos, ¿verdad? Entonces ahí habría lo que es incompatibilidad. Y cuando hay inhabilitación es porque las inhabilitaciones van a ser cosas que tenemos pendientes de habilitar, que son las que nos inhabilitan. Por eso la palabra dice, ¿verdad? En ningún punto dice que no hemos tenido nuestro acto de grabación y que no somos notarios. Todos estos artículos se relacionan cuando ya hemos pasado del artículo número 1, donde dice que es que el notariado, y el segundo para ejercer el notariado, y ahí ya se supone que nos hemos graduado, ¿verdad? En el número 4 hablamos del número 1, este tiene 4 numerales también. Hablamos del número 1 y dice los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Quiere decir que el auto de prisión motivado va a ser cuando ya hay un motivo específico y hay un auto de prisión determinado porque ha sido condenado, ¿verdad? De los artículos del número 4 del artículo 3. Es decir, regresamos al artículo 240, 241, 242, 43, 44, 446, 449, 462 y 467 del Código Penal. En este caso dice los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos, pues definitivamente ya no pueden ejercer porque en ese momento, al dictar auto de prisión motivado, pues ya guardando prisión, se da la primera inhabilitación, ¿verdad? Que sería la que no nos permite ejercer el notariado. Luego en el número 2 son casos especiales. Tampoco lo dice el código, pero ustedes lo pueden razonar. En el número 2 son casos especiales. Los que desempeñen cargos públicos dice que lleven aneja jurisdicción. En este caso era lo que yo les estaba diciendo.
no se pueden ejercer dos cargos si tenemos incompatibilidad de horarios e incompatibilidad de funciones. Definitivamente, si vamos a aceptar un cargo público como notarios, nuestros cargos tienen que tener horarios distintos y no tener las mismas funciones ni en la misma jurisdicción, en el sentido de que ahí estaríamos en el número 2, sería un caso especial donde no se pueda ejercer en virtud de que no podemos, por ejemplo, ser jueces de paz del municipio de San Carlos Alzatate y en el mismo municipio tener la delegación de los, ¿qué decirles? De los derechos humanos y ser también los delegados de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, en la misma jurisdicción, en el mismo pueblo, estaríamos desarrollando dos funciones con los mismos horarios y ahí es donde choca y ahí es donde la ley estipula en este artículo que no se puede ejercer el notariado cuando se da este caso. Luego, en el número 3, habla de los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado, del municipio y el presidente del Congreso de la República. Quiere decir que el presidente del Congreso de la República, aunque sea notario, no puede ejercer el notariado una vez sea el presidente del Congreso. 2, otro ejemplo. En las municipalidades, los empleados de la municipalidad que devenguen sueldos del Estado o del municipio no pueden ejercer el notariado. Los empleados del organismo ejecutivo tampoco y los del judicial tampoco. Es decir, los jueces no pueden ejercer el notariado, los empleados del organismo ejecutivo, en este caso un gobernador departamental, que es nombrado definitivamente por el presidente de la República, es un puesto ejecutivo, él no puede ser notario, no puede ejercer el notariado. En las municipalidades se violenta este artículo en el sentido de que los concejales se reúnen en el consejo municipal, reciben emolumentos, es decir, les pagan por las reuniones y sin embargo tienen sus oficinas notariales y ejercen el notariado. O lo disfrazan teniendo otros notarios ahí, pero ellos son los que están ejerciendo, ¿verdad? Entonces ellos están violentando el número 3 del artículo 4 del Código de Notariado. Luego, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más en las obligaciones que impone el artículo 37 del Código de Notariado. El artículo 37 del Código de Notariado nos obliga a los notarios que por cada instrumento público que nosotros autoricemos, tenemos un periodo, 15 días, para poder enviar al Archivo General de Protocolos los testimonios especiales y el día 31 de diciembre contamos con un periodo de tiempo para presentar también nuestro testimonio del índice del protocolo, de la razón de cierre y del índice de protocolo. Si no cumplimos con nuestros trimestres, también tenemos la obligación de presentar nuestros avisos trimestrales, los cuales contienen la cantidad de instrumentos públicos que hemos autorizado durante los trimestres. Los trimestres son de enero a marzo, luego de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Son 4 trimestres. Los notarios que no cumplimos con esa obligación salimos en un listado en el diario oficial y no nos permiten continuar trabajando y somos los que no podemos ejercer el notariado hasta que no cumplamos con las obligaciones que nos da el artículo 37 del Código de Notariado. Artículo que ustedes pueden verificar y van a ver que es lo mismo que les estoy explicando. Luego continúa que dice, los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Esto está en el artículo 70 de la ley del organismo judicial. También quiero que tengan su ley del organismo judicial, ya que la estamos mencionando, para tener a la vista y el fundamento de este artículo. Luego de que ya terminamos el número 4, pasamos al número 5 y ahí es donde dice pueden ejercer. Es decir, ahí cambia la tónica, ¿va? Dice aquí no pueden ejercer y aquí ya habla de quienes sí pueden ejercer. No obstante lo preceptado en los artículos 2 y 3 del artículo anterior.
los números 2 y 3, dice, ¿verdad? Se relaciona a los que desempeñen cargo público con aneja jurisdicción y los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo, judicial, municipales y el presidente del Congreso. Vamos a ver a qué se refiere entonces el artículo 5. 1 dice, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y los establecimientos de enseñanza del Estado. Ese es un ejemplo vivo de lo que se ve y observa en el centro universitario. Los docentes trabajamos por el horario nocturno y durante el día tenemos nuestras oficinas profesionales. Es decir, nosotros podemos ser miembros del personal directivo y docente de la universidad, ya sea en sus centros universitarios o en la Universidad Central, una vez no tengamos problema de aneja jurisdicción ni desempeño de funciones con otra institución, ¿verdad? Nuestros horarios tienen que ir acorde. Luego, los que trabajan también en los establecimientos del Estado, escuelas, institutos y todo tipo de educación, pueden también ejercer la docencia en la Universidad de San Carlos una vez no tengan traslape en cuestiones de horario, ¿verdad? Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas y asesores redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea por tiempo completo. Quiere decir que en este caso los abogados consultores, consejeros o asesores, ya sea de ministros, del presidente, de los diputados del Congreso, asesores del gobernador, asesores de los alcaldes, consejeros de los mismos, miembros y secretarios de las comisiones técnicas, en este caso sería de los ministerios, consultivas o asesores redactores de las publicaciones oficiales, es decir, si trabajare como eso, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Es decir, que nosotros, los notarios, tenemos la facultad de poder tener todos esos puestos, pero siempre tiene que ser por horas. Y las horas tienen que ir de acorde a las horas que desempeñamos en cada lugar para que no haya traslape de las mismas y no se dupliquen. En el número 3, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Existen tribunales de conflictos de jurisdicción. Una vez formen parte de ellos y no tengan ninguna traslape con horarios, pueden ejercer el notariado. Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. El alcalde municipal, aunque tenga su título de abogado y notario, no puede ejercer el notariado. Pero los que sí pueden hacerlo son las personas que son notarios que ejercen sus funciones ad honorem, es decir, que no cobran, que no reciben ningún pago, ningún honorario por sus servicios. El número 5 está derogado. El número 6 habla de los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. En este caso, ellos también pueden ejercer el notariado siempre y cuando sus comisiones, sus delegaciones, sus juntas electorales y sus jurados de imprenta no sean en el momento en el que se va a ejercer. Siempre tiene que tener horarios. Los horarios tienen que ser siempre. Por ejemplo, si va a ejercer por la mañana, todas esas actividades las va a desarrollar por la tarde, o al contrario, las actividades las desarrolla por la mañana y su ejercicio profesional lo hace por la tarde. Ahí no habría ningún problema. Si tienen alguna duda en relación a algunas palabras o algunas cosas que no comprendan, pueden comenzar a investigar, por ejemplo, qué es una junta de conciliación de los tribunales de arbitraje, cuáles son las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y cuáles son las juntas electorales o los jurados de imprenta. Sería importante que entraran a conocer estos términos para poder determinar cuáles son los puestos en los cuales ustedes pueden encontrarse. Por ejemplo, les voy a poner yo el ejemplo de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje. Cuando se faccionan las escrituras públicas de constitución de sociedad anónima, en las mismas se establece la forma como van a arreglar sus controversias si es que las hubieren.
Y dentro de las formas como se solucionan los problemas de los socios dentro de una sociedad anónima está el arbitraje. Y en Guatemala existen varios centros de arbitraje. Existen tres centros de arbitraje y se conforman con abogados y notarios que se juntan para llevar a cabo esas juntas de conciliación o llevar a cabo los arbitrajes correspondientes y resolver los problemas de las mismas. Ellos cobran un dinero como honorarios y se juntan en diferentes horarios y en diferentes de las instituciones. Por ejemplo, en el, ay, no se me viene ahorita el nombre del lugar donde hay una, de comercio, bueno, no se me viene, pero les voy a explicar eso luego porque ahorita no se me ilumina la mente. Bueno, esas juntas de tribunales de arbitraje son las que se conforman para resolver lo que son la Cámara de Comercio. Ahorita se me vino la palabra. La Cámara de Comercio tiene una junta de conciliación y arbitraje, pero como ahí reciben honorarios, entonces pueden ejercer el notariado, pero siempre y cuando esas juntas de arbitraje no se lleven a cabo en el mismo momento que están firmando un documento en su oficina, ¿verdad? Porque ocupan diferente lugar. Y por eso es que ahora las comisiones paritarias y los miembros de las juntas electorales y los jurados de imprenta se los dejo como una inquietud para que ustedes se investiguen y comiencen a interpretar los artículos como debe de ser. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado. Estos son casos especiales. Estas palabras que yo les digo que no se encuentran aquí, las puedes ir anotando. En el número 6 pueden también ejercer el notariado y se puede escribir con lapicero rojo, azul o negro. Casos especiales. 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o de la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a la ley, según el artículo 38 y 43 de la ley del organismo judicial, y los empleados que están instituidos precisamente para ejercer el funcionamiento notarial, los que no podrán ejercer por carácter particular. Aquí les tengo que explicar algo. Tenemos leyes vigentes en todo el país. Esta es una ley vigente porque no se encuentra derogada. Es una ley vigente, pero el asunto acá es que es una ley que no la ponemos en práctica, que no está positiva, porque ya dentro de nuestro ámbito y nuestro ejercicio profesional ya no existen lugares en la República de Guatemala donde no hayan notarios hábiles para poder ejercer y donde necesitemos que sea el juez de instancia el que realice esa labor en virtud de que no hay un notario hábil en los municipios para poder ejercer. Lejos de eso nos encontramos con una cantidad grande de notarios que están al servicio de la población. Ahora, en relación al número 2 y al número 3, los cónsules, ya les expliqué que ellos están viviendo en el estado de Guatemala, en el exterior, y ellos, cuando son agentes diplomáticos, ejercen el notariado, y ellos están facultados para poder autorizar en el exterior conforme a la ley, es decir, ellos no usan protocolo, no que usan papel simple, ¿verdad? Porque así lo ordena la ley, pero sí ejercen el notariado, y los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Es decir, el abogado del Estado, el Procurador General de la Nación, no puede ejercer a manera particular, ya que él está en representación
del Estado de Guatemala. Entonces, en ese caso, él está dentro de los que pueden, pero en este caso, como está ejerciendo una función del Estado, no puede, ¿verdad? Entonces, no puede hacer nada personal. No pueden hacer nada particular ni nada personal. Luego, en el artículo 7, los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Artículo 43 de la ley del organismo judicial. Cuando ustedes sean notarios, van a tener la oportunidad de trabajar en los bancos. Cuando se trabaja en los bancos, el asunto aquí es de que a veces nosotros como particulares solicitamos un préstamo y damos en garantía nuestra casa, es un crédito con garantía hipotecaria. Pero cuando autorizan ese préstamo, si nosotros somos los notarios de la institución bancaria, no podemos nosotros autorizar los propios documentos, ni los nuestros, ni los de nuestra familia. En este caso, solamente que se trataran de actas de sorteo y remate, que son cosas que lejos de ayudarnos nos están afectando. Esas sí se pueden. Entonces, llega hasta aquí lo que es el análisis de los considerandos del decreto número 314, artículo 1 hasta el artículo número 7. Luego, en esta misma forma, vamos a analizar del 8 en adelante, pero el día de hoy hasta aquí se va a terminar lo que es el análisis. Ha sido un gusto para mí poderles explicar y espero que les haya satisfecho la explicación. Si tienen alguna duda, siempre me la hacen llegar. Pasen feliz noche y muchas gracias por su atención.